video de prueba. Este video va a ser la base para la explicación de lo que va a venir, que está próximamente a ser editado y subido a la web. Hoy les voy a platicar brevemente sobre lo que son las generaciones y las diferentes categorías en las que nos clasifican, ya que ahora hasta el ser humano es una generación más de personas que son clasificadas por la fecha en la que nacieron y en la que están viviendo. ¿Por qué es relevante esto? Les explico. Todo esto gira sobre temas muy redundantes que vienen siendo el control de las masas, el control de los alimentos, la diversificación de las técnicas para confusión masiva, y todo esto se entiende mejor si tienen una perspectiva de lo que estamos tratando de exponer, que es, como decía en los expedientes secretos sextos, la verdad está allá afuera, y creo que si buscas suficiente te vas a dar cuenta que es cierto. Y aunque de ahorita tú te estés dando cuenta de otra verdad, tu vecino conoce a otra, y tu papá conoce a otra, y tu mamá conoce a otra. Esa es toda la cuestión, que estamos en una realidad periferal y cada quien tiene una realidad diferente, y por eso es que hay tanta confusión. Y bueno, vamos a entrar más en el tema en unos minutos. Hay diferentes generaciones, y de acuerdo a la forma en la que se realiza actualmente el conteo, la generación más antigua es la generación que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Esta se le conoce como la generación perdida, por los conflictos en los que fueron parte y todos esos agujeros dentro de su formación que tuvieron, ya sea haya sido soldado o haya sido persona civil. Las próximas generaciones se derivan desde básicamente la Segunda Guerra Mundial y la era de los 60s, que fue donde inició en forma la Guerra Fría. Les voy a comentar un poco más sobre la generación X, que es lo que ya viene siendo más relevante, porque ya nos podemos identificar con patrones y con gente que en la actualidad vive y podemos convivir. La generación X es la generación que abarca las personas que nacieron del año 1965 a 1979. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si tú naciste del 65 al 79, eres X. Por eso le llaman generación X, porque no tuvieron un rumbo fijo como sus antecesores, como bien pudimos haber dicho de la generación perdida, que fue de 1914 a 1945, y de la generación anterior, que fueron los baby boomers, que estos fueron los que básicamente nacieron del 45 al 64. Entonces la generación X no participó en ningún conflicto bélico mayor, no fue parte de un movimiento generalizado en el mundo en el cual se unieran para combatir un mal que persistía en todos los frentes. Entonces la generación X fue desconocida por eso, porque no tuvieron un aporte a la sociedad, a la comunidad, y vemos diferentes movimientos de rebeldía, como son en los 60s, los hippies, y que abarcó a los 70s, estas generaciones que se consideraron perdidas porque no eran sostenibles de alguna forma, porque no aportaban al capitalismo ni al modo de vida al cual el mundo está habituado. Cabe mencionar que después de los años 50, al regreso de los soldados de las guerras, ellos se encontraron con un mundo diferente. Entonces lo que estaban buscando era poder identificar eso que no sabían, por qué tenían una mentalidad distinta. Regresaban soldados que habían vivido en Francia, que habían vivido en Italia, que habían experimentado combate en Alemania, y veían que la vida era diferente. Entonces regresan a Estados Unidos y tratan de implementar todo esto, y es cuando se desarrolla esta macroeconomía estadounidense, con las ideas de los nuevos soldados y con las ideas que ya vienen siendo mezcladas y fusionadas con lo que se vive en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos es considerado hasta hoy el país más rico del mundo y el que tiene más influencia ante básicamente todas las mentes del universo, incluyendo el planeta, obviamente, ¿no? No vamos a hablar hasta más adelante de lo que viene siendo inteligencia alienígena. Esto es otro tema también que vamos a tocar, y lo que viene siendo inteligencia superior, que todos poseemos esta inteligencia superior, pero tenemos que desbloquearnos. Estamos ya programados para no seguir esta inteligencia. Estamos ahorita avanzando entre lo que son la dualidad
entre los ventrículos, el izquierdo, el hemisferio derecho, y estamos tratando de ubicar de qué lado vamos a ser parte o cómo nos vamos a incluir nosotros en esta sociedad que nos está llamando a difuminar y abrir todos estos caminos. Vamos a hablar ahorita supuestamente de las generaciones, pero me voy a brincar un tantito para que puedan comprender un poco lo que viene siendo la realidad alterna y lo que viene siendo la realidad percibida. Hay dos personajes muy elocuentes y famosos que se llaman Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es canadiense de residencia, nacido en Europa, y Deepak Chopra, conocido también speaker, le llaman en inglés, es de la India, y él tiene ellos ambos tienen metodologías individualistas para abordar a la vida. Ambos son muy similares pero muy diferentes, se complementan pero a la vez son partes ajenas de lo que tratan de explicar, y es muy interesante hablar de ellos porque uno explica que no debes de observar nada, simplemente debes de sentir, y el otro te dice que tienes que ser tú mismo para poder encontrar tu sentido y propósito en la vida. Entonces es interesante que se hablen de dos dualidades tan complejas como lo que puede ser observar al observador y simplemente fluir como el agua. Entonces también son temas que vamos a hablar con más detalle adelante. Voy a continuar con lo que son las generaciones. La generación X quedamos que era del 65 al 79. Esta generación, recuerden, es la que no aportó nada a lo que básicamente llamamos al desarrollo humano, por decirlo así. En esos años vimos que fue mucha tragedia, poca creatividad, fue una época de muy poco aporte a la realidad y a lo que ahora conocemos como la vida diaria. La generación Y es básicamente una mezcla entre lo que sobró de la generación X y un piquito de la generación Z, que es la que sigue. Voy a continuar explicando la generación X. La generación X es básicamente de 1980 a 1995. Esta generación, en la cual me incluyo yo nací en 1981. Esta generación lo que ha hecho por el mundo, pues no es muy relativo, porque nos encontramos a la mitad básicamente de nuestra expectativa, porque estamos en un vacío. Estamos peor que la generación X, porque la generación X se dio cuenta de que no querían ser como la generación anterior, pero nosotros ya nos dimos cuenta que no queremos ser como la anterior y que aparte queremos ser mejor que las que puedan venir, porque tenemos a nuestro alcance de la mano la tecnología que no tuvieron las generaciones anteriores. Esto ya nos pone a nosotros en otro plano. Somos la generación que tiene más posibilidad de tener un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque tenemos la dualidad de la que estábamos hablando anteriormente. Imagínense, dualidad es todo es dualidad. Imagínense yin y yang. Imagínense, estamos hablando en conceptos de yin y yang. Nosotros tenemos la tecnología de este lado y tenemos la practicidad, que no es tecnología, que es todo lo que aprendemos en el diario sin tener que ver con tecnología. Somos la primera generación que ha estado integrando desde que nacimos ambas tecnologías y formas de ser. Por esto ya tenemos una ventaja mayor ante todos los demás. Y las generaciones que siguen ya no van a tener esta experimentación empírica en campo, pero sí van a tener experimentación y conocimientos digitales, lo cual les va a dar otro tipo de ventaja. Y nos empezamos a perfilar a ese mundo en el cual se empiezan a hablar en las películas, que tienes todo ya provisto y que tienes ya todo puesto y comprado, almacenado, dirigido, ya tienes todo bien identificado. Entonces empiezan a desaparecer las dualidades y empiezan a crearse socavones de información donde ya no conocemos qué es lo que está escondido abajo, porque esto que estamos viendo ya quedó completamente cubierto por lo que es la realidad. Entonces vienen los mundos inferiores, donde aún se convive, donde aún se lleva esto y donde aún se maneja. Hay una serie, vamos a hablar de diferentes series de televisión. La televisión es lo que más nos puede acercar a la realidad que no percibimos en el día a día, porque la realidad ya está muy confusa. Está muy confusa la realidad ahora. Ya no sabemos qué es lo que está sucediendo en cada ciudad, en cada país, porque los que tienen control de la realidad han manipulado para que se camuflaje dentro de todo lo que sucede. Entonces tú estás viendo ahorita
esto. Y tú dices, esto es una herramienta de trabajo que me permite a mí poder escribir y me permite a mí poder estar al alcance del centro de cómputo y poder estar sin inalámbrico, vaya, de alguna forma, ¿no? Entonces, sí lo es, pero también es una forma de distraer, que tú estás adentrándote más y más a este entorno digital que en realidad no es la realidad. Esto no es una realidad, esto es simplemente un objeto, pero es cuestión de percepción, y la percepción llega cuando tú tienes una diferenciación entre lo que es y lo que no es. Vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, continuando con las generaciones, la generación Z, que es la que sigue de la Y o de la Y, se llama generación Z, generación de 1996 a 2010. Esta generación es básicamente la que conocemos como la que viene después de los millennials, y estos sí están confundidísimos. Dicen que son emos, dicen que son que nadie los entiende, que están anímicamente deprimidos desde que nacieron, en fin, un sinfín de cosas que han dicho, porque ellos están aún más confundidos que la generación Y, porque la generación Y al menos ya tuvimos esa expectativa de lo que es jugar afuera, de lo que son las calles, de lo que son las bicicletas, de lo que es caerte, y la generación Z ya no tiene tanto esa cultura. Entonces ellos se están perdiendo de ese convivio. Hay un libro muy interesante que habla sobre la realidad entre los niños que conviven rodeados de naturaleza y los que viven rodeados de tecnología, y hay una diferencia abismal entre su coeficiente intelectual y la forma en la que interactúan. Más adelante les voy a dar una bibliografía y les voy a hablar sobre también los temas que hemos estado ahorita redactando para que tengan conocimiento. El libro se llama Last Child in the Woods, por cierto. Próximo de esto se llama la generación alfa, que son los más chavos. Estos son los que vienen del 2011 al 2025, son los que son nuestra expectativa, son los que van a venir después de que nosotros ya no estemos activos, que todavía quedan algunos años. Estos pues obviamente no sabemos todavía, no los hemos clasificado, y por eso son alfa, porque tienen la posibilidad de mezclar lo que vino siendo la X, la Y y la Z, y aquí se acaba, ya no hay más ahorita. Pero lo que sigue es muy interesante, porque les voy a dar un preámbulo de cómo llegamos nosotros a la diferenciación de esto, y cómo a raíz de examinar estas generaciones empezamos a entrar en otro tema que viene siendo la realidad percibida y la realidad asistida. ¿Cuál es la realidad asistida? La realidad asistida es la que te hacen tus padres, por ejemplo, que te hacen ver una realidad bonita, que te compran regalos, que te enseñan que Santa Claus existe, que te dicen que el niño Dios te trajo unos chocolates, que te tapan de todos esos peligros que están en la calle. O sea, tus papás son los que eventualmente te preparan para que aprendas que todo esto es aprendido y es una realidad que tiene que coexistir, porque es la ilusión que a veces mantenemos. Entonces, estamos hablando de la realidad asistida y la realidad percibida. La realidad percibida es la que tú estás observando mientras alguien o algunas personas te la están tratando de barajear. Entonces, ¿qué sucede en todo este tiempo? Que tú estás tratando de visualizar y tratas de entender como de qué se trata, como por qué me lo ponen ahorita, como a ver por qué esta prueba, por qué aquí está y no me la pusieron de este lado. Entonces empiezas a ubicarte tú en otro plano y empiezas ya a crear tu propia realidad para que tú después puedas crear otra realidad. Pero dentro de todas estas creaciones y entendimientos y ajustes y traslapes, hay muchos vacíos de información. En estos vacíos de información es donde están los recovecos, donde la gente aprovecha y toma ventaja, y es muy importante que se sepa esto, porque aquí es donde está todo el meollo del asunto de por qué no podemos prosperar. Les comentaba que las referencias son muy importantes, porque hay veces que no podemos citar casos y no podemos hablar de personas en específico. Entonces, por esto yo les voy a citar varios casos que vienen siendo, por ejemplo, series de televisión, películas reconocidas, directores, actores, historias de vida de personajes famosos y personas que han marcado el destino del mundo. Una serie recomendadísima por encima de cualquier tema y por cualquier noción de gusto o búsqueda. Yo recomiendo que observen Breaking Bad. Breaking Bad es una serie fenomenal que habla sobre la vida de un maestro de química que eventualmente se sintió apretado por la vida que llevaba, y él descubrió que tuvo cáncer. Y cuando descubre que tiene cáncer, tiene que salvar a su familia para poder
proveer y subsistir. Entonces se decide que se dedica al negocio de la producción de anfetaminas, metanfetaminas, y toda la serie gira en torno a su renovación como ser humano y a su redescubrimiento de la vida, porque él tenía una percepción muy somera de cómo se vivía, y conforme empieza a vivir como productor de metanfetaminas empieza a entender que hay otras capas muy itinerantes que están resolviendo cosas que él ni siquiera había contemplado. Entonces es muy importante que vean este tipo de series y documentales. En este momento Breaking Bad ya llegó a su fin, desafortunadamente ya se acabó, pero continuó el legado de Walter White. Tuvo 5 temporadas, la recomiendo ampliamente todas, y tuvieron también su spin-off, varios otros shows que algunos ven actualmente, como The Walking Dead, dicen que se inspiró en Breaking Bad, Better Call Saul, que fue el abogado, en fin, una serie de spin-offs. Pero aquí el eje de importancia es Breaking Bad, Walter White, porque habla de esa dualidad, y a veces nosotros nos encajonamos en un estilo de vida, en una forma de ser, pero después nos damos cuenta que podemos evolucionar y cambiar y mejorar y ser esa persona que nadie contempló que podía ser. Y entonces llegan todos los que estaban atrás y decían, no, este cabrón, no, olvídate, él ya está acá, no los puedes tocar porque ya es diferente a nosotros. No, todos somos iguales. La cosa es que nos etiquetamos de una forma y nos posicionamos en cierto lugar donde decimos yo soy esto y yo soy esto, y entras en esa clasificación. Entonces, si tú eres esto y tú eres esto, entonces tienen que ser opuestos, porque si tú eres esto y tú eres esto, ya no pueden juntarse, porque si se juntan entonces van a ser lo opuesto, y si son lo opuesto, olvídate, va a ser una catarsis. Una película muy buena que se llama VOX, el manual, Frecuencias también se llama, la pueden conocer como Frequencies. Habla de lo mismo, donde las personas tienen un cierto nivel de vibración donde no se pueden mezclar, porque cuando se mezclan esas vibraciones, ¡boom!, hacen efectos que producen explosiones cósmicas y vibracionales, que a la postre producen efectos secundarios para todos los que rodean. ¿Por qué? Porque invade el status quo. De nuevo, este status quo que ahorita ya sabemos, todos están contentos porque todos siguen esta línea, porque todos avanzan en esta dirección, y nadie quiere que se mueva, porque si se mueve entonces el de acá, el de acá, el de acá, el de acá, el de acá y el de acá se va a tener que agachar, y el que se agacha se va a tener que acomodar, y el que está abajo ya no va a querer estar abajo porque ya estuvo abajo y ahora quiere estar arriba. Esto es común en todas las sociedades, es común en todos los ámbitos. Cuando ya está establecido un status quo, ya no se quiere modificar porque es para detrimento de los que están arriba. Volviendo a las series, hay una serie muy interesante que se llama Sense8. Esta es de los productores de la serie Matrix, los Wachowski. Muy buena, se les recomiendo si tienen la oportunidad. Más adelante vamos a tener otros videos en los cuales vamos a interactuar con otro tipo de temáticas que son muy relevantes, como vienen siendo la glándula pineal, la calcificación de la misma, y los efectos de la glándula pineal en nuestras decisiones y nuestra brújula interna, que básicamente es la que nos guía por el mundo y la que nos dice cuando sientes aquí un dolor y que dices esto no me cuadra, esto no me cae, esto no me checa. Esto viene siendo el sistema entérico, es parte de tu sistema entérico que está conectado a la glándula pineal, y te va indicando que hay cosas que no debes de hacer, y cuando te empieza a doler y debes de reaccionar y aprender a conocer cómo se interpretan las señales que te envía. Volviendo al tema de Sense8, Sense8 habla sobre lo que son dos tipos de personas. De nuevo, si ven la coincidencia de las dualidades, siempre busquen esa dualidad, Acá se refiere a los Homo sensorium, o sensorium, más bien dicho, Homo sensorium y Homo sapiens, donde los Homo sapiens y Homo sensorium son diferentes y se repelen porque tienen diferente abordaje. Entonces lo que hace Sense8 en la serie es demostrar que todos los sensorium y los sapiens pueden tener puntos en los cuales pueden coexistir, y una vez que esto sucede se rompe el ciclo, porque ya todos están paralelos, están adyacentes, subyacentes, laterales, inferiores, posteriores, y todos son iguales. Pero como el status quo está definido ahorita de una manera en la que todos nos tienen peleando contra el uno y el otro,
porque nos hacen pensar que somos diferentes, y entonces si somos diferentes no podemos coexistir. Entonces si no coexistimos hay lucha, y entre esta lucha es donde están los vacíos que les comento, que es donde todo el mundo se pierde y no alcanzas a ver la realidad de la periferia. Es como cuando el truco del dedo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que separaban... así, que separas el dedo y que mira, pues sí, pero acá abajo está esta mitad que se está escondiendo porque quiere demostrar otra realidad. Exactamente lo mismo, busquen esas dualidades siempre. Entonces Sense8 está ubicado en un tiempo real, y está ubicado en diferentes países del mundo en los cuales todos están pasando por los mismos problemas y todos hablan diferentes idiomas, pero se entienden porque tienen esta conexión mental que es muy importante que ustedes la perciban. Algunos ya la tienen, otros no tanto. Hay diferentes agentes externos que les pueden ayudar a facilitarla. Lo que les recomiendo de entrada es que no consuman agua que tiene fluoruro. Esta es otra forma en la que en masa nos dan en la boca literalmente tóxicos para que nosotros nos apaciguemos. El fluoruro, eso es lo que genera. Si consumen pasta con fluoruro, no la consuman, de entrada le digo también. ¿Por qué? Porque el fluoruro lo que hace es que calcifica la glándula pineal y burla nuestro sistema interno de ubicación. La glándula pineal, búsquenla, ese es nuestro sistema único, es lo que nos conecta con nuestro sistema antiguo, muy antiguo, de cerebro de lagartija que le llaman, ¿no? Entonces hay muchas formas de recuperarlo. Vamos a hablar más adelante de este tema también, pero también vamos a hablar sobre otras series, otras películas. Quiero que también pongan atención a lo que viene siendo la serie de Christopher Nolan, que es Batman Begins. Es muy importante porque aquí nos está dando una prueba de que si él puede, nosotros podemos. Entonces esta es una lección de vida. Christopher Nolan nos habla de un nuevo Batman, un Batman que se está renovando, porque él encuentra que dentro de toda su riqueza, dentro de todo ese dinero que le heredaron sus papás, él no es una persona que pueda proveer un servicio. Regresamos de nuevo a lo que son las generaciones X, Y y Z. Cada quien tiene un propósito en la vida. Este propósito en la vida, Anthony Robbins lo describe como las razones de ser, y las razones de ser significa que tienes que proveer algo, tienes que sentirte que tú aportas algo a la vida. Y Bruce Wayne en ese momento nos dijo, o nos hizo ver a través de la producción de Christopher Nolan, excelente productor y director, que Batman, o sea Bruce Wayne, ya no estaba tan contento con esa vida que tenía de rico millonario, porque él vivió siempre en una burbuja. Entonces esta burbuja fue cubierta, esa es la realidad percibida que le dieron sus padres. Esa realidad fue continuada, y hasta que se la promocionaron a él y se la vendieron. Entonces él se la creyó hasta que llegó un momento y dijo, no, ya no puedo más. Y en ese momento salió de esa realidad. Es cuando se va, se aparta, se va a los montes, se va a las prisiones, se va a todos estos lugares a buscar una realidad palpable, y se da cuenta de que la puede encontrar. Entonces cuando lo encuentran la Liga de las Sombras, The League of Shadows, que la dirige Ra's al Ghul, con este excelente personaje que le asignaron, y Liam Neeson, y entonces él se da cuenta que tiene potencial, lo recluta, lo lleva, y después Bruce Wayne se da cuenta que no, lo volvieron a confundir. Entonces así nosotros en la vida diaria a veces encontramos maestros que nos dan unas lecciones de vida, y después nos damos cuenta que no son las mejores personas, pero aprendimos algo de ellos y continuamos. Entonces seguimos con el otro tema, y luego seguimos con lo otro, y volvemos a aprender, y volvemos a aprender, y regresamos a lo mismo, porque a fin de cuentas regresamos al lugar donde nos iniciamos. Entonces él se regresa a Gotham City, ciudad gótica, y busca iniciar de nuevo este programa, este proyecto de salvar y de proporcionar y todo esto que vemos en la película. Y véanla, a los que ya la vieron ubican perfectamente esto. La otra película que les quiero comentar brevemente, ya casi se nos acaba el tiempo, es de breve ya, es la de Matrix. La primera película de Matrix, súper importante, porque esto les da una entrada a lo que es la realidad percibida y la realidad asistida, esta realidad creada, ¿no? que nos tratan de vender. Salgan a la calle y se van a dar cuenta automáticamente, ¿no? Todo es una clave, todo es una forma de identificar, todo es una sensación de interpretación.
Y todo esto cambia cuando la glándula pineal se descalcifica y entonces hagan de cuenta que tienes una cubierta. Todo esto es el calcio y el fluoruro. Todo el fluoruro que te tomas del agua, esa agua tan sabrosa Ciel que te venden de la Coca-Cola y todos esos productos. Está buena el agua, la neta. Pero todo eso tiene fluoruro, entonces se calcifica. Y luego el agua que te dan a través del sistema potable también tiene fluoruro. Y todo eso te calcifica, hasta que completamente te bloquea. Entonces lo que hacen diferentes procesos antagónicos, como puede ser el cannabis, la ayahuasca, la ibogaína, liberan a la glándula pineal poco a poco, descalcifican y se vuelve a abrir esa glándula y empiezas a enviar señales y te empiezas a conectar con los demás, y empiezas a ver que todos son iguales, todos son muy similares a ti, todos tienen diferentes costumbres, diferentes formas, pero a fin de cuentas son iguales. Entonces recuerden ver Breaking Bad, Sense8 y The Matrix. Batman Begins. Las generaciones, recuerda, aprende a identificar qué generación eres, en qué año naciste, por qué te identificas con esa generación. Yo me identifico con 3 generaciones, yo me identifico con la X, la Y y la Z. Tal vez tú te identificas también con una o más generaciones, es importante que lo sepas porque eso te va a empezar a dar un rumbo, el que tú sepas dentro de qué estilo puedes caber. Importante que vean todos estos, vuelvan a ver el video, voy a seguir posteando, más adelante voy a explicar por qué estoy haciendo este video con la mitad de mi cuerpo y también más adelante voy a explicar las razones del por qué deberían ustedes de hacer meditación y yoga, que esto es básico, fundamental. Los dejo, les mando un abrazo a todos, gracias por sintonizar y ver el video, compartan, ahí están las redes sociales y cualquier cosa, mensaje directo, YouTube, los respondo en minutos. Saludos a toda la banda.